personas no se dan cuenta que es más bien con los empujes donde hay más errores, que al final si sumas todo se expone más rápido o de mejor forma en las tracciones, en los movimientos colgados, porque es una posición que no es natural, pues está ahí más colgado arriba en vez de estar con hombros abajo, y creo que tiende a decir, no, no me puedo colgar porque me duele, y la lesión, bueno, viene de un cúmulo de cosas. Sin embargo, puede ser mayormente en los movimientos de empujes que el patrón de movimiento esté errado o falte corregir, pues. Buenísimo. Sí, tiene una recurrencia bien importante. De hecho, a nivel general, el hombro en sí es una articulación que recibe mucho estrés y que no es una articulación que está sostenida por tejidos activos mayormente. No es como la cadera, que está coaptada ahí en hueso, entonces está como más segura, permite movimientos muy amplios, tanto muy parecida al hombro, pero es así, como un soquete que está en este caso en la cadera, entonces está como con una mayor protección, se podría decir. Sin embargo, el hombro está contenido por ligamentos, por tendones y músculos principalmente, y después también con algo que vamos a estar repitiendo varias veces en esta charla, que es las fascias, que vendría a ser el conector de todas esas estructuras que te dije. Bueno, para dar el puntapié inicial, uno de los términos que más se escucha al hablar de dolor de hombro es el manguito. No sé si lo han escuchado ahí los que están conectados. Si quieren interactuar, pueden poner dedito para arriba, dedito para abajo, si es que lo han escuchado o no. El manguito, algunos también ya conocen más el nombre completo, que es el manguito de los rotadores, pero a veces hablamos de eso sin saber de qué se trata muy bien y sin entrar, como les decía, en la parte anatómica fina. Contarles que son 4 músculos que componen este manguito y se le asocia normalmente a uno principal, que es el supraespinoso. Este músculo pasa por acá, por la parte superior del hombro, pasa por debajo de la clavícula y el acromion, que es una articulación que tenemos acá. Entonces ese tendón pasa por aquí y suele ser uno de las pesquisas más comunes cuando vamos al médico a tomarnos un examen de por qué nos pincha el hombro. Entonces ese famoso pinchazo de hombro se atribuye por lo general a que este tendón del supraespinoso, que es un músculo que me ayuda principalmente a abducir, pero también tiene otras funciones, está dañado, puede ser desgarrado, puede ser inflamado, y es uno de los 4 músculos del manguito de los rotadores. Entonces, estos 4 músculos, ¿para qué me sirven? Para lo que les dije en un principio, para estabilizar el hombro, que vendría a ser el hueso del húmero en la escápula. Queda así más o menos. No está como casi en el aire esto. Entonces, por eso que también podemos tener una luxación de hombro, por ejemplo, algo que pasa en el vóley, que es más común que pase ahí, por ejemplo. Entonces, estos 4 músculos del manguito de los rotadores van a estar súper exigidos en movimientos como un snatch, en movimientos también como, bueno, los empujes que decía el Mike, en las tracciones también, y van a estar estabilizando y permitiéndonos este movimiento de 360 grados que nos permite el hombro. Entonces, eso es lo primero. El manguito son 4 músculos, no solamente uno. Y por otro lado, como tiene esa función tan activa, va a tender a estar exigido y por lo tanto puede lesionarse si es que estamos generando algún movimiento repetitivo con alguna técnica, un patrón de movimiento que no sea el mejor. Por último, otra estructura que me gustaría destacar en este complejo de hombro es la cabeza larga del bíceps, ¿sí? El bíceps, músculo conocido, aquí tiene 2 partes, 2 porciones, y hay una porción que pasa por un recorrido muy asociado a
este manguito de los rotadores y que ambos, tanto el manguito como este tendón del bíceps, va a verse súper resentido si mi postura no está balanceada. ¿Sí? Y entonces ahí entramos, Mike, a el segundo aspecto de la lesión. Primero es conocer cuáles son estas principales estructuras, pero la segunda parte es por qué, si son músculos que deberían estar preparados para responder a lo que yo quiera hacer con ellos, o sea, si yo puedo levantar los brazos, ¿por qué debería ser un problema levantar los brazos? ¿Sí? ¿Por qué entonces se resiente este tendón del supraespinoso? ¿Por qué siento ese pinchazo en el hombro, que es la referencia quizás más común? Y es porque nosotros tenemos un sistema que está interconectado. Antiguamente, cuando se empezó a estudiar la anatomía, se empezó a segmentar y tiene un beneficio. Pudimos mapear el cuerpo, conocer los músculos en sí, conocimos músculos muy pequeñitos que servían para tal o cual cosa, relaciones ahí de los músculos con movimientos específicos. Sin embargo, hoy en día que tenemos mayor tecnología a nuestra disposición, nos damos cuenta de que realmente está todo relacionado desde el pie hasta la cabeza, sin exagerar. Realmente puedo estar teniendo un problema en este hombro por algo que no está funcionando a nivel de mi pelvis, a nivel de mi columna, a nivel de mi cadera. Esa relación, Mike, ¿cómo te ha tocado vivirla? ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido algún dolor en una zona, pero que en realidad nació de otro lado? Sí, siempre, siempre pasa. Sobre todo el hombro, y es un punto que quería como acotar, es que la articulación del hombro es la articulación que tiene más rango de movimiento. Tiene flexión, extensión, permite hacer protracción, permite hacer círculos, como dijiste. Es la articulación más movible, por así decirlo. Y claro, cuando uno se empieza a mover y tenemos patrones de movimiento que no son los correctos, eh, puede ser producto de desbalances musculares, de no saber ejecutar un movimiento, pues empieza a doler y bueno, esto lo aprendí desde que estamos entrenando juntos, que ahí el dolor siempre que te expone el hombro, por ejemplo, que sea acá adelante o por acá hacia arriba, cerca de lo que es la clavícula, eh, siempre el punto que duele no es el dolor, no es la base o la fuente del dolor. Así como dijiste, los cuatro músculos principales del hombro son los más grandes. Sin embargo, tenemos muchos más músculos que se dedican a estabilizar y asimismo a trabajar en conjunto. Entonces, en mi caso, al inicio, muy, muy del inicio de mi CrossFit, siempre tenía dolores en muñeca. Y lo más típico es que hago muñequera. El parche ahí Claro. que viene la toallita húmeda, que viene a bajar la fiebre, el paracetamol, pero no es la base. Y poco a poco el tiempo yo llegaba ya automático, llegaba al box, ya tenía las muñequeras puestas y después de años de entrenar juntos, encontré que el punto principal era una mala postura, que es el hombro cuando está en rotación interna, que no está hacia afuera, sino que está hacia adentro, y al estar tenso esta musculatura, que sería pectoral y bíceps, te llevan el hombro hacia adelante y por supuesto que una posición de rack o una posición overhead no te va a salir bien y te va a generar harto dolor. Entonces, Uh-huh. para empezar, eso es como una muy común también, ¿no? Que me duele la muñeca. Y yo indico, hey, apriétate el pectoral porque tenemos que relajar ese músculo para que el hombro llegue a una posición correcta, que sería llevarla hacia atrás, y ahí el dolor en muñeca se va. De hecho, si lo apretamos un momento, sientes como hormiguea la mano y el dolor baja. De hecho, la gente puede entrenar después, solo un minuto de masaje ahí en pectoral. Otras partes serían, no sé,
el hombro por delantero, que puede venir el dolor de acá de trapecio superior o de romboides en la parte de la espalda cerca de la escápula, incluso de dorsal. Entonces, sucede mucho que desconocemos eso. Ujú. Y, por ejemplo, en mi caso, en las clases, dedico a cada persona que está con dolor a recomendarle, hey, intenta o explorar también, Sí. dónde duele más, dónde duele. Y eso básicamente va como a relajar un poco, que al final, como dice mi amigo Pablo, el dolor es general. O sea, no solamente puede ser un músculo que esté tenso, sino que está el músculo pectoral, está el trapecio, está todo contraído porque te estás protegiendo. Tu cuerpo está protegiéndose de no sentir el dolor de nuevo. Sí, sí, aquí mira, aquí tenemos una interacción que dice, igual que en rodillas, he aprendido que duele porque por poca activación muscular del tren inferior. Claro, totalmente. Vamos a llegar a ese punto. Ahora el Mike nos dio una pincelada de algunas herramientas, no son todas. Al final vamos a terminar con un abanico de cosas dentro de las cuales está la activación, porque claro, no se trata solamente de relajar una estructura, sino que, oye, esta estructura está sobrecargada, pero eso no hace que esté fuerte, por ejemplo. Lo que tú decías, oye, siento que aquí está tenso, ¿eso quiere decir que está fuerte? Probablemente no. El sistema funciona de esa manera, con mecanismos de protección, con mecanismos que van a evitar lo que está generando la alerta, ¿sí? Pero acá, como para seguir y haciendo una condensación de lo que hemos hablado, por lo general, esa lesión del manguito de los rotadores, del tendón largo del bíceps, de la cabeza larga del bíceps, van a ser irritaciones o desgarros o microdesgarros que son consecuencia de un sistema que está interconectado y que repercuten en este eslabón que se resintió. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos dedicamos a bajar solamente la inflamación y no ver qué pasa con el resto del sistema, probablemente no vamos a estar solucionando el problema de fondo. Y el ejemplo que diste me gustó mucho porque es como si yo estuviese cursando una infección a nivel pulmonar, por ejemplo. Una neumonía es una infección ahí a nivel pulmonar y solamente me dedicara a bajar la fiebre, nada más, solamente bajar la fiebre. Si bien es cierto, el cuerpo tiene mecanismos autónomos que van a estar trabajando para sanarme, probablemente si hago un tratamiento respecto a la infección, voy a estar siendo más, voy a estar yendo más al fondo del problema y no solamente me voy a estar fijando que mi problema es la fiebre. La verdad es que la fiebre me está mostrando que algo está pasando y en este caso en el hombro, el dolor de hombro me muestra que algo está pasando. De ahí voy a ser más fino, podemos tomar exámenes que va a ser un complemento, de ninguna manera es la última palabra. Desde mi perspectiva es complementario a la clínica, a lo que se ve en movimiento. Y ahí voy a poder decir ya, efectivamente, esta estructura está dañada. Hablando hablando de, por ejemplo, este tendón. Mira, tiene un pequeño desgarro, está inflamado. Ahora entiendo por qué me está doliendo. Pero vamos a la causa. Y la causa, tenemos una serie de estructuras que están compensando movimientos, tenemos gestos técnicos que están alterados, tenemos gestos técnicos que además de estar alterados están siendo repetidos una y otra vez y patrones posturales también que ya se han transformado en parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Entonces ahí es donde se pone interesante el tema, ¿sí? Se puede ver abrumador, Mike, por un lado, porque hay muchas posibilidades, pero por otro lado se pone interesante porque quizás esa persona que está yendo a entrenar también va a encontrar una solución que no solamente le va a servir para este hombro que está pinchando, sino que también para tener una mejor ejecución en su técnica, para tener un mejor rendimiento si quiere tenerlo y en definitiva para estar mejor, para tener una mejor salud. Sí, completamente. Sí. Identificamos que, bueno, con el movimiento, cuando estamos en clase o cuando estoy trabajando con personas, lo ideal siempre va a ser que la persona tenga más propiocepción.
de su movimiento, sea corporal o sea con peso externo. Es básicamente lo que dice CrossFit: técnica, consistencia y luego intensidad. Muchas veces nos vamos todos a la intensidad porque es lo que más beneficio nos da. Sin embargo, hace falta muchas veces, o en su gran mayoría, escalar o bajar la velocidad y concientizar mejor los movimientos. Si tú aplicas de manera correcta, o como me gusta decir a veces, que estamos haciendo una parte de musculación, que sea de bíceps o de tríceps, involucrar el cuerpo completo, que sería no solamente el músculo aislado. Por ejemplo, si fuera tríceps, si yo hago una rotación externa de hombro, puedo involucrar también dorsal. Y si yo quiero, junto a los pies, aprieto glúteo, aprieto abdomen, ya tengo un hollow activo, que voy a aprovechar mucho más lo que esté haciendo. Uh-huh. Y claro, identificar, como dijiste, el movimiento primero, y segundo, las posturas diarias, que hoy en día, no sé si lamentable o afortunadamente, tenemos todo orientado hacia adelante, porque es natural. Entonces estamos en una postura anteriorizada porque todo está hacia adelante, como manejar, como comer, como trabajar, o teléfono también, que la cabeza también cae. Es normal que nos demos cuenta, que no nos demos cuenta al hacerlo. Y ya después que uno dice, si yo me paro mejor, si tengo una mejor postura, que eso es lo que hacemos en el box o entrenando, voy a estar mejor. Sin embargo, si tengo el resto de mi día, pongámosle 14 horas, no sé, 16 horas del día que esté ahí en una mala postura versus entrenar una hora, no viene a compensar de la misma forma el entrenamiento que estoy haciendo con la postura que estoy teniendo. Sí. Oye, qué buen comentario aquí de Ángela. Dice, llegar a entrenar con estrés nos genera una tensión a nivel de hombros. Eh, Esto no sé si es una pregunta, cómo trabajarlo en el momento, o si es como un... eh, Sí, yo creo que al final es una pregunta, cómo trabajarlo en el sí. momento. Vamos a llegar a la aplicación y tenemos 4 puntos y justamente el primero es el manejo del estrés. Eh, Gracias por la interacción. Mira, para ir cerrando esto de la parte anatómica que vimos una pincelada, fue más que nada comentarles de qué se trata el manguito de los rotadores, si hay una pregunta. Después, la importancia de esta conexión, de que no siempre donde pica es donde hay que rascarse, que es lo que nos compartía el Mike, y saber de que realmente esto tiene que ver con un sistema completo, y a veces el eslabón más débil o el que está menos apto, menos preparado, o el que se lleva mayor cantidad de estrés de trabajo es el que termina cortándose, resintiéndose, inflamándose. Antes de pasar a las soluciones, que vamos a pasar ahora en 2 minutos, quiero transmitirles que el diagnóstico, lo que busca, diagnóstico traumatológico, lo que busca es darnos luces de algo que está pasando de manera global, pero de ninguna manera nos encierra en ese diagnóstico, ¿sí? Porque vamos a tener muchos términos terminados en itis, como ya varios saben. Itis quiere decir inflamación. Entonces, si tengo una tendinitis, es una inflamación del tendón. Si tengo una miositis, inflamación muscular, ¿sí? Pero la tendinitis sería como bien común. En ese caso, también tiene que ver con un sistema que no está funcionando de una manera adecuada, y no con que el diagnóstico me dice tu problema único es que está inflamado el tendón, ¿sí? Porque en realidad ni siquiera eso es lo que busca el diagnóstico, pero a veces nosotros nos gusta etiquetar las cosas. Entonces, básicamente, no, es que tengo tendinitis. Y es como que eso lo explica todo y lo resuelve todo. Entonces me tomo un antiinflamatorio y resuelvo esto. Pero de ninguna manera funciona así. ¿Cómo? La luz del tablero. Es la luz del tablero, claro. Entonces, claro, puedo tapar la lucecita, pero en realidad el problema sigue ahí. No quiero que se me escape nada. Aquí tengo el punteo, y entonces llegamos a que tenemos una serie de conexiones miofaciales,
musculares, pero también faciales, que cada vez tiene más importancia esto, tiene mucha más importancia de lo que se tenía cuando se empezó a estudiar. Las fascias, que son esas capas que recubren cada fibra muscular, pero también cada músculo, cada órgano, los mismos huesos tienen fascia, sistema nervioso tiene fascia, imagínate. Entonces pensemos que esto es, de cierta manera, un conector de todo, y eso amplía también el panorama porque podemos estar teniendo algún atrapamiento, poco movimiento de las fascias en otro sector. Yendo ya a tierra derecha con lo que estamos hablando, eso se complementa con patrones de movimiento que son más óptimos o menos óptimos. En un principio les dije, si yo puedo levantar el brazo, ¿cuál es el problema que lo levante de cualquier manera si el cuerpo me lo permite? Eso no es un problema. Pero sí tenemos movimientos que son más eficientes y menos eficientes. Por eso que el entrenador busca corregir una técnica. Y no es por un tema antojadizo, sino que es porque se ha estudiado cuál sería el mejor camino para que una barra llegue del punto A a un punto B. Eso lo que busca es eficiencia, pero por otro lado también busca seguridad. Entonces se ha encontrado de que para levantar un peso lo más grande posible, hasta sobre la cabeza, un movimiento que es muy eficiente sería un clean con un jerk. Desde el punto A, que sería el piso, hasta el punto B, que es sobre la cabeza, y con un implemento específico que es la barra. ¿Sí? Se puede aplicar quizás un clean si estoy con una piedra o si estoy con un balón. Pero si se fijan, esa es la explicación de la técnica. Va a buscar que seamos más eficientes, pero también que estemos dentro de patrones más eficientes. Si tú me dices, quiero llegar desde la puerta de mi casa a la esquina de mi casa, que son 50 metros, yo te diría, creo que la mejor opción es que salgas de tu casa y que tomes una línea recta hacia allá, en este ejemplo, ¿ya? No siempre se aplica exactamente igual y lineal, ¿ya? Pero en ese ejemplo sí. Pero si tú me dices, no, ¿sabéis qué es lo que voy a hacer? En vez de hacer eso, voy a dar la vuelta a la manzana y voy a llegar igual a la esquina. Eres menos eficiente, estás lográndolo, tu cuerpo te lo permite, perfecto. Pero una de las cosas que tenemos también asimiladas por un tema de social, lo que decía el Mike, es que algunas posturas las estamos repitiendo y son ineficientes. ¿Ya? Porque desplazarme hacia adelante está perfecto. No hay ningún problema con desplazarme hacia adelante, con sentarme encorvado, con tener la cabeza hacia adelante. Pero ¿cuál es el problema? Que son 8 horas en esa postura. Claro. O son 6 horas en esa postura. Versus 1 hora en donde estoy tratando de corregir. Entonces igual, Mike, creo que esta interconexión también se basa mucho en la repetición. ¿Qué experiencia tienes con eso? ¿Tienes algunos que tengan dolores por temas que llegan ya con posturas alteradas? Sí, sí, principalmente las posiciones overhead, por lo mismo que expuse antes de la rotación interna de hombros, las posiciones de empujes, de rack, cuando llevan la barra sobre hombros, y a esto quería sumarle de que las personas, bueno, es como la ignorancia, eso no es un factor que no es algo que sea malo, pero digo que basándose en esa ignorancia que tenemos, la movilización de tejido blando, que sería con una pelotita acá en pectoral, sobre todo para ese punto en específico, que sería llevar los hombros hacia atrás, viene a dar como resultado una mejor postura, pero es algo que tenemos que hacer todos los días. Es algo que sostenido en el tiempo es que nos va a dar resultados. No es como, hey, me masajeo y ya se me quitan los dolores, no es algo que sea tan rápido. Es algo que nos va a ayudar a la larga, si lo hacemos constantemente, pues todos los días. En los Claro. movimientos colgados también. Movimientos colgados, cuando hacemos
no sé, balanceo, que son movimientos dinámicos. Los hombros tienden a estar en esta posición y claro, ¿por qué lo hacemos de esa forma? Porque es más fácil nada más. El cuerpo va a hacer lo mejor posible con el menor esfuerzo. Si al final en un peso muerto, si tú lo haces con la espalda curva, vas a levantar mucho más versus si lo haces bien, bien activo. Entonces, ¿por qué? Porque es como dijiste ahora, es la forma más fácil de hacer. En la mejor forma no sería, que sería como muy contrario el camino. Y bueno, básicamente si tú ejecutas un movimiento muchas veces, sobre todo muchas veces, con un patrón de movimiento equivocado y con una activación que no está existiendo, obviamente va a llegar a un dolor. Y en este caso, bueno, hablamos del hombro. Va a doler el hombro en algún punto. Claro. Sí, vamos a hablar de patrones de lesiones, entonces patrones que son más lesivos, patrones que son movimientos que se van repitiendo y que van a ir dando como consecuencia un patrón postural, tanto estático como dinámico. Tú te referiste a algunos movimientos específicos. Y por otro lado, vamos a llegar a estructuras que comúnmente se sobrecargan. Y eso creo que también ya nos da más luz. Ahí se prende un farito en medio de esta tempestad, porque si nos quedamos en esto, que como que podría ser el tobillo el problema. Pero mira, por suerte hay mapeos que son bastante interesantes. No todos calzamos en esos mapeos, pero sí nos dan guías para intervenir en esto. Y ahora nos vamos a ir a ese punto que quizás es lo que más interesa, porque en realidad la teoría hoy en día está muy al alcance de la mano, ahí en el mismo celular. Sí. Pero este abordaje es algo que nosotros preparamos bastante general, pero que te puede servir si lo aplicas repetidas veces. Lo primero, y que ahí también venía la pregunta que nos hizo arriba esta amiga, la regulación del sistema nervioso. Nosotros vamos a tener aquí un fondo, el fondo de pantalla, el fondo del escritorio es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que en definitiva nos hace sobrevivir. Entonces, si yo no le estoy dando posibilidad de trabajar este sistema nervioso porque lo tengo bombardeado de estrés, que por lo general va a ser un estrés muy psicológico y no tan físico en nuestra cultura, el sistema está sobrecargado, sobreestresado, y eso va a generar algo que es no tener tiempo para poder resolver bien una lesión, que es física, ¿ya? Entonces, ¿cómo regulo este sistema nervioso? Nosotros proponemos un ejercicio que se llama ejercicio básico de regulación del nervio vago. Tenemos capítulos del podcast en donde hablamos de eso en detalle. Si te suena interesante, te puedes meter ahí al podcast. En la primera y en la segunda temporada hablamos de esto más en detalle. Pero como te decía, este nervio es el encargado de que mis sistemas vitales funcionen bien. Y si esos sistemas están funcionando bien, yo voy a estar predispuesto a sanar. Y no estoy siendo, porque suena como muy, muy amplio así, pero sí es amplio, porque es para sentirte bien, emocionalmente, incluso psicológicamente, como más tranquilo, pero también en lo concreto, a que el tiempo que cuenta el cuerpo para sanar físicamente estructuras en lo efectivo, también es mejor. Los tiempos de recuperación disminuyen, las horas de sueño son de mejor calidad. Entonces, si te interesa ese tema, sistema nervioso autónomo, nervio vago, tenemos videito a tu disposición y vamos a enviar un compilado de estos videos, o sea, todos los links para el que lo quiera solicitar ahí, puede escribirnos por interno y vamos a mandar de todas estas soluciones que les vamos a ofrecer ahora. Entonces, esa sería la primera, regular el sistema nervioso autónomo. Se hace de manera muy sencilla y se puede hacer todos los días esto. Y después, algo que ya el Mike nos estuvo adelantando, sería manejo de tejidos blandos. Los tejidos blandos nos vamos a referir a básicamente músculos y fascias. Queremos que estos músculos que están sobrecargados reciban ese masajito, ese masaje que
descomprime, que hace que llegue más sangre a la zona, que también evita esas adherencias. Piensa que hay un mantel que une todo y nosotros queremos que no tenga ningún lado pillado ese mantel. Entonces nosotros con los amasamientos logramos de cierta manera sacar esas adherencias o trabajar sobre esas adherencias y el cuerpo las resuelve. Mike, ¿cuáles son los amasamientos que más usas en tu caso? Porque yo creo que, bueno, hemos dicho, todos hemos sufrido dolor de hombro. ¿Cuáles son Sí, tus predilectos? qué buen ejemplo ese del mantel. Me gustó harto. Bien, yo usualmente tengo molestias generalmente en todos lados, van cambiando, por así decirlo, como mutando. Sin embargo, la primera que fue la que ya mencioné fue con el uso de la pelotita. Yo la ubico en pectoral y de ahí empiezo a buscar. Es decir, el tema del masaje miofacial o de los puntos gatillos que llaman, no es un masaje por todo el músculo, sino es buscar esos puntos que son así gatillo porque duelen y mantener allí, mantener el punto no más de un minuto, porque si lo mantengo más de un minuto el músculo se va a relajar. Entonces, con el minuto yo libero esa tensión y después cuando voy a entrenar puedo activarlo de mejor forma. O sea, pasa un tiempo después que me estoy moviendo que el músculo se activa completamente y si la uso más tiempo del debido, el músculo se va a relajar y para activarse va a requerir más tiempo. Entonces, no más de un minuto, que es lo que siempre busco. Además de la inserción de pectoral, que sería justo arriba de la axila, a veces también busco explorar por acá debajo perdón, De la clavícula. de la clavícula, pero es solo a ver qué consigo. Y he encontrado algunas veces ciertas molestias. Sin embargo, las más principales son el pectoral, inclinado hacia adelante también, masajear la parte trasera del trapecio, que es, yo creo que más común también. O sea, yo creo que son las dos bastante comunes, porque de allí cuando tú tocas un punto muy, muy intenso, que es cuando estamos así en el día, trabajando o haciendo cualquier cosa, sobre todo están las personas que manejan mucho, hacia el lado izquierdo más cargada, las personas que están en un escritorio escriben con la derecha están más cargadas al derecho, el hombro está anteriorizado, está levantado, entonces ese punto es muy, muy doloroso, de hecho. El dolor llega hasta la cabeza, la parte trasera. Y otro punto que encontré hace poco es justo en la parte trasera, en la espalda, al lado de la escápula, que serían todos los romboides, que ese fue el que más me ha dolido, yo creo, últimamente, que al apretarlo siento el dolor que llega hacia el pecho, llega hacia el hombro y llega hacia la cabeza. Tuve una cefalea bastante dura hace un tiempo que me dolía todo esto, pero así, completamente. Y explorando, yo decía, ya, aquí no hay nada, no era un dolor tan grave. Encontré en la parte trasera que fue mucha la inflamación y eran los romboides que al final estaban muy contracturados, que vienen a radicar en ese dolor como tal. Que ojo, ahí quiero hacer un paréntesis corto y es que también con el entrenamiento que hacemos a diario, es normal que haya dolor, pero dolor muscular. Que esto no es lo mismo a lo que estamos tratando ahora, que sería un dolor muscular o articular, que es cuando ya te mueves, que quieres hacer un movimiento y ahí hay cierta limitancia, que llega a ser desagradable. Claro. Pero si tú te aprietas el bíceps y te duele, pero porque ayer hiciste dominada, o el tríceps, te duele el pectoral porque hiciste flexiones de codo, es normal que te vaya a doler. Sí. Y me surge una pregunta que para hacerte, Seba, porque la pelota, yo uso la pelota porque tiene una mayor profundidad cuando vas a masajear. Pero ¿qué tal con esas pelotas, esas pistolas de percusión que llaman, que son famosas también?
Sí. Mira, las pistolas vamos a tener diferentes calidades, justo referente a cuán profundo llega esa vibración que generan. Nosotros tenemos receptores superficiales y más profundos. Los superficiales obedecen a cualquier tipo de estímulo. De hecho, el nanay, el famoso nanay, el sana sana, tiene su explicación por esos receptores. O sea, efectivamente tenemos receptores que van a estar recibiendo una especie de alivio. Sin embargo, en este caso, nosotros lo que queremos es llegar a estructuras que están profundas en muchas ocasiones, entonces sería también dependiente mucho de la calidad de la pistola que estamos utilizando. Con el fin del que estamos haciendo ahora esta conversación, la verdad es que la repetición va a ser la clave más que el implemento que escoja, porque para el trapecio podemos usar también otra alternativa. De hecho, si no tengo y tengo un roller, es más incómodo, pero igual me puedo acostar arriba del roller y buscar esos lugares de adherencia que tú nos estás comentando. Entonces, yo le daría mucho más prioridad a ser sistemático y darle todos los días al amasamiento, idealmente en una sesión que sea fuera de mi sesión de entrenamiento, a menos que sea breve, como tú decías, 1 minutito por sector, más que nada para hacer una liberación general. Pero si yo quiero influir sobre estos músculos de manera más consistente, es eso, es darle más tiempo, acompañarlo de una rutina de movilidad, que es lo que vamos también ahora a pasar en el punto 3, ¿sí? En mi caso, tengo un videito preparado también para los que se van sumando. La persona que quiera este compilado de videos que están en YouTube, pero los tengo ahí en un mensaje, pueden escribirnos solicitando y les vamos a mandar lo de regulación del sistema nervioso, del nervio vago, lo de amasamiento, que es un pequeño video que tiene el de trapecio, y también acá en esta zona bajo la axila, en donde influye sobre varios músculos que tienen mucho que ver con el dolor de hombro. Y también un par de videos más referente a lo que se viene ahora en la conversación. Mira, acá hay una interacción que nos pone Pablo y dice, ¿hay sistemas de trabajo para el miedo que se genera post lesión? Por ejemplo, tuve lesión de hombro y luego quiero trabajar de nuevo colgado, pero evito movimientos por miedo a tener ese dolor nuevamente. Doy mi opinión, después ahí te dejo a ti, Mike, si es que tienes algo más complementario. Sí. Yo creo que cuando tenemos lesiones severas, el tema de la psicología deportiva tiene un lugar ahí importante que no podemos como evadir. O sea, si tuviste un accidente severo, probablemente hay un tema psicológico importante a trabajar con un profesional de esa área, y que va a ir mucho más allá de el tenéis que estar tranquilo, como el meme, tenéis que estar tranquilo. No, pues son estrategias porque en realidad se transforma como en un pequeño trauma que viviste o un gran trauma que viviste y que es importante trabajarlo. De hecho, en la experiencia, les cuento algo anecdótico. Nosotros con Rola, después del 2016 de los Games, hicimos un trabajo con psicólogo deportivo por un bloqueo que había en los saltos dobles. Se llegaba a un nivel de estrés tan alto en un ejercicio en donde debería estar en flow. Hicimos muchas estrategias de entrenamiento, hicimos progresiones, pero en ese caso específico sirvió bastante tener un terapeuta que hiciera su terapia, que yo no me voy a meter ahí como con las herramientas en sí, porque son del profesional, ¿sí? Pero es algo que yo consideraría si es algo que no estás pudiendo trabajar por tu cuenta. En segundo lugar, cuando yo todavía tengo inestabilidad, que es diferente a dolor, voy a tender a tener esa inseguridad también. Entonces, el fortalecer en una progresión adecuada, para mí sería el camino a seguir. Que la progresión sería el último punto, son 5 puntos de los que vamos a hablar, y el último punto es elegir la progresión adecuada. Ya, entonces vamos a seguir hablando de eso, Pablo, pero desde mi punto de vista es, mientras más fuerte estés objetivamente, también vas a sentir más esa seguridad de poder hacerlo, y para llegar a ese camino, que por ejemplo colgarte sería un tercer nivel, es importante tener seguridad en el nivel 1, que quizás sería una anilla baja, después
anilla con pies en una caja y después me cuelgo y llegué progresivamente al ejercicio que me está generando esa interferencia. ¿Qué pensáis tú, Mike? ¿Tenía algo para agregar? Sí, claro. Esa es muy buena pregunta porque también tengo atletas que van al box que tienen o han tenido lesiones y básicamente lo que uno hace es como que se protege, se pone el parche antes de la herida, se protege antes de volver a golpearse o volver a sentir ese dolor. Yo me incluyo también, tuve lesión de meniscos que me las operé y también me da a veces miedo todavía, me pasa que me da como miedo volver a sentir ese dolor. Y claro, al final lo que buscaríamos sería primero estabilizar. Primero tenemos que trabajar las posiciones isométricas antes que dinámicas de nuevo, como para darle una respuesta más a punto a Pablo. Y queremos ser más fuertes antes de empezar a movernos. Entonces, como de hecho es el último punto que vamos a tocar, es el escalamiento, porque al final si en una planificación, en un WOD te salen pull-ups, no necesariamente tenemos que hacer pull-ups. Si tú vienes con dolor, vienes con molestia, tenemos que hacer un escalamiento, una progresión. Porque de esa forma vas a trabajar de manera segura y lo que vas a hacer va a ser terapéutico para ese dolor. Entonces, controlando, por ejemplo, si son balanceos en una barra colgado, no realizarlos de nuevo, de buenas a primeras, sino hacer trabajos más estrictos. ¿Por qué? Porque el primero tiene que ser estricto antes que dinámico y debemos también fortalecer las posiciones dinámicas antes que darle movimiento. Estática. Estática antes de las dinámicas, claro. Exactamente. Sí. Perfecto. Esperamos ahí haberle dado una buena respuesta al Pablo. Ayer estuvimos trabajando, de hecho estuvo de visita el Pablo por acá. No está previamente acordada esta pregunta, pero creo que se aplica mucho. Ayer hicimos una clase de gimnasia y trabajar en caja los handstand es clave por lesión, pero también para fortalecer el trabajo en vertical, que es uno de los trabajos que pueden ser más lesivos para la cintura escapular. De hecho, claro. CrossFit Gymnastics, tú que eres un representante, de hecho Mike es uno de los entrenadores certificados de Coach Beard, que es el encargado de gimnasia en Chile, y se está haciendo como una campaña, de cierta forma, que no recomendando o tratar de evitar a toda costa el keeping handstand push-up. Sí. Porque en realidad puede que no tengas ni un estricto, pero tienes 20 con keeping. Y eso involucra sí o sí que cuando haces contacto con tu cabeza en el suelo, imagínense al revés, ¿sí? De cabeza, hay una compresión cervical y con una rotación posterior de cabeza muy importante, cae todo el peso de tu cuerpo, además del rodillazo que estás haciendo para salir disparado. Entonces, realmente puede ser una lesión importante. Nosotros hoy en día nos estamos refiriendo mucho más a la lesión del hombro en sí, el pinchazo de hombro. No estamos atendiendo a esa faceta, pero está muy relacionada con cabeza-cuello y con codo-muñeca, que lo vamos a ver en otro live muy pronto, ¿sí? Entonces ahí, volviendo a eso que nos comentaba el Pablo, claro que si tuve una lesión importante de cuello no voy a querer pararme más de cabeza, porque además es algo que no necesito hacer en mi vida cotidiana, es algo que hago solamente en el box, 99%. Entonces trabajo el fortalecimiento que puede ser sentado con unas mancuernas para generar un mejor gesto técnico, amplitud de pecho, activación de zona media, y después me puedo ir desde un buen push-up, que creo, Mike, ese yo creo que es tu primera opción, ¿no? Poder arreglar un push-up. Totalmente, sí. El push-up, una flexión de codos bien hecha es muy compleja. Es muy compleja porque te involucra tanto empuje como la posición del cuerpo como tal. Si queremos siempre trabajar en la flexión, que sea integral, que sea un movimiento completo. Como les decía, si quiero hacer trabajo de tríceps muscular,
también quiero involucrar mis dorsales, también quiero involucrar mi core, mi abdomen, mi cuádriceps, y eso lo puedo lograr con un hollow correcto que al final eh, tiende a hacer mucho más difícil el movimiento. Claro. Mira, voy a ir recapitulando ya en manos a la obra. Regulación del sistema nervioso autónomo, del nervio vago, manejo de tejidos blandos. Si nos quedamos hasta ahí, Mike, la verdad es que vamos a tener la famosa lesión recurrente. Sí. Porque lo que vamos a estar haciendo es ya, puntapié inicial, perfecto. El sistema está en una mejor condición para lidiar con la lesión. Segundo, voy a desadherir, voy a hacer que llegue más sangre, perfecto. Pero si sigo moviéndome de una manera ineficiente y además con un grupo muscular que está sobredemandado y otro músculo que está casi inhibido, que no lo estoy usando, es muy probable que lleguemos a este famoso dolor de hombro que ya es casi parte de mi persona. Es también algo que por desgracia se repite. No Se tengo normaliza. una estadística, pero sí lo he conversado con varios entrenadores porque nosotros hablamos de esto bastante y dentro de una clase de 10 personas, por lo menos habrá un par que le duele el hombro. Sí. Y después de esos que les duele el hombro, ¿cuántos les viene doliendo desde hace un año? ¿Cuántos ya lo aceptaron como parte de sí? Eso es lo que no queremos, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo logramos? Paso 1, paso 2, pero ahora vienen 2 pasos más, ¿sí? Ahí hay uno entre medio que está mezclando las cosas, podrían ser 5 pasos. En ese orden los proponemos, no es una receta, pero sí te puede ayudar. Y ahí viene una pirámide sobre la cual nosotros trabajamos mucho en Philadelphia Strength, que es la pirámide de las S en inglés, en español sería de las E en realidad, y que nos habla de que la jerarquía es bien importante. Mike ya nos adelantaba, trabajar primero la estructura, lo estático, posiciones mantenidas, rangos de movimiento ultra seguros, poco desafío en ese sentido, pero sí es un gran desafío cuando tenemos músculos que están apagados. Ahí es como, oye, la plancha no me está saliendo, estoy con la pelvis que se me cae. ¿Por qué? Porque hay un grupo muscular que no lo puede sostener. Entonces, trabajamos primero un fortalecimiento más estático, que sería la famosa estructura. Después pasamos a un fortalecimiento más dinámico, que sería quizás los mismos grupos musculares, pero más movimiento, más inestabilidad. O sea, le empiezo a dar más trabajo con movimiento. Y después, en tercer lugar, sería la punta de la pirámide, la especialización, en donde ahí trabajamos la progresión adecuada para la persona. Hablando del fortalecimiento en específico, tanto estático como más dinámico, nosotros utilizamos una herramienta que quizás ya escuchaste, que son los openers. Si has escuchado parte del podcast de Philadelphia Strength, hablamos bastante de los openers y dentro de los videos que te voy a mandar si los solicitas, va a haber un opener, un par de openers que son súper útiles, muy fáciles de hacer, que nos pueden ayudar a trabajar y fortalecer de manera segura esta parte de la cintura escapular. Mike, ¿cuál es el ejercicio de fortalecimiento que más te gusta utilizar, tanto en ti como en tus alumnos que presentan este pinchazo en el hombro? Ahí me gustan dos porque básicamente el hombro lo usamos para empujar y para traccionar. Uno es la plancha, sí estático, solamente plancha, mantener plancha alta incluso, no con codos apoyados, sino plancha alta, con los hombros, bueno, primero de la base, como sujetando el piso, luego con los hombros hacia afuera, o los codos hacia afuera, rotándolos. Las escápulas tienen que estar lejos, con la espalda curva. Los pies van hacia empeine, con rodillas bien estiradas, cuádriceps activo y piernas juntas, y asimismo, glúteo, abdomen contraído. Eso que mencionaste, que las escápulas las costillas se van hacia adelante, también tiendo a
meterlas, porque es parte del hollow como tal. Eso sería en el piso. Ya después se puede escalar como invertida también, etcétera. Y Manos en colgar, anilla, se puede seguir haciendo. claro. Pero la base sería esa, básicamente. Sí. O si cuesta mucho hacerlo porque es difícil, incluso darle altura y colocar las manos sobre una caja. Ese sería de empuje o de posición isométrica, el otro sería de estar colgado. Al estar colgado, queremos la misma base, la misma posición base que el fondo. Primero un agarre correcto, que serían las manos, nudillos sobre la barra, dedos envolviéndola, hombros lejos de las orejas, en ese caso tienen que estar hacia abajo o lejos, brazos estirados, que no haya un codo flectado allí porque puede exponer de hecho una lesión previa de hombro, y los pies van en punta, rodillas tiradas, cuádriceps activo, abdomen apretado, con costillas adentro y glúteo también. Para mí son base Sí. y si cuestan estar colgados o en empuje, vamos a piso, que es hollow activo, que también es difícil. Sí. Bueno, lo que nos acabas de decir son herramientas que se le atribuyen a la gimnasia porque es con tu propio peso, tu propio Sí, cuerpo en el espacio ahí, y suenan poco atractivas o poco resolutivas. Sin embargo, ese es el paso a paso que quizás a veces nos saltamos y nos da como resultado que tenemos un dolor recurrente. sí, Si ya hiciéramos esto y tuviésemos bien dominado estas dos posiciones que nos acabas de poner, que giran en torno a una misma posición, que es el hollow, y que de hecho nosotros lo trabajamos antes con el opener de oblicuos, que vendría a ser como un más sencillo, quizás más direccionado, para sí. después pasar al hollow, que ya es un poco más desafiante. Esa sería nuestra base estática. ¿Qué vimos en el hombro? De que si tenemos un centro más activo, vamos a tener un hombro funcionando mejor. Entonces, de ahí conectamos con lo que hablamos al principio. No siempre donde duele es donde debería trabajar. Siempre tener un buen centro me va a facilitar el uso de las extremidades y lo voy a hacer de manera más eficiente y más segura. En los dinámicos les vamos a pasar openers, ¿sí? Opener torácico, que sería llegar a una posición overhead con los hombros bien posicionados. Son ejercicios súper seguros. Y también el opener de pectorales, que en lo personal es uno de los que más utilizo con las personas que presentan dolor de hombro, porque estoy favoreciendo que bíceps y pectoral se conecten de buena forma. No que estén sobrecargados, sino que estén fuertes. Y después tenemos el opener de hombros, que vendría a ser llevar con los discos sobre la cabeza a una posición cada vez más amplia. Y eso sería estático, pasándose ya más a dinámico. Ese sería el camino que nosotros proponemos: regulación del nervio vago, manejo de los tejidos blandos, esta liberación miofacial, posiciones estáticas bien ejecutadas, y después ya lo dinámico, en donde entrarían los openers como un buen puntapié inicial, porque después puede empezar a trabajar ya más movimientos más rebuscados, Philly press, incluso los press de bancas bien direccionados pueden ser súper útiles, tracciones, pero opener clave si te está doliendo el hombro, porque también vamos a estar cuidando la estructura, que también hay que cuidarla, o sea, no hay que saltarse la etapa. Por último, la punta de la pirámide es la especialización, o sea que, y con esto ya vamos terminando. Por lo general tenemos dos grandes caminos: el evitativo, no estoy hablando de psicología, el evitativo, pero también, y el que lo encara sin ningún tipo de restricción. Ya es como me tiro un piquero de un acantilado, o le tengo miedo al agua, así como los dos extremos. Y con la lesión, hay personas que eligen el camino de, oye, sigue dándole, si al final esto es parte de, el CrossFit es lesivo, y si quería hacer CrossFit, que te siga doliendo nomás. Ese sería como un camino. Y el otro camino es
o deja de hacer CrossFit, o mira, sabéis que no te colguís nunca más, Mike, porque si te dolió colgándote, no te vuelvas a colgar. ¿Cachai? Uno evito al máximo y el otro me desentiendo de algo que está pasando. Sí. Nosotros proponemos un tercer camino, la tercera vía, que es ser resiliente a la lesión. O sea, respetar que quizás voy a tener que estar sin colgarme por una semana, porque estoy con un dolor muy agudo, por 2 semanas, no hay ningún problema en eso. Pero voy a trabajar para volver a colgarme. Porque lo quiero hacer, porque quiero disfrutar mi vida, quiero disfrutar el movimiento a través de este deporte que tanto me gusta. ¿Ya? Entonces tampoco vamos a estar buscando llegar a toda costa a ese movimiento, sino que es un término medio entre la pausa que se necesita y el fortalecimiento que se necesita también. Y ahí entra como gran final, broche de oro, elegir progresiones adecuadas para lo que yo necesito y no a como una gran receta. Ya no todos necesitan lo mismo y ahí viene la fineza de el entrenador con el que estás trabajando, o también cuánto has ido aprendiendo y te has ido informando. Mike, hay una regla que yo sigo, me gustaría también escuchar la tuya, que tiene que ver con trabajo lo más fuerte, lo más intenso, lo más pesado que mi técnica me permite, no que mi dolor me permite. ¿Sí? O sea que no llego hasta donde me duele, sino que llego hasta donde me muevo bien. Y ahí automáticamente te confieso que mis 185 de snatch se transforman en 115. Automáticamente. Y puede ser un balde de agua fría, ¿sí? Para el Puede ego. ser un balde de agua fría para mi ego, que todos lo tenemos, o sea, el ego es parte del cuento, no se puede eliminar. Pero esa regla, para mí es una regla de oro. La regla de oro de trabajo hasta donde mi buena técnica me acompaña. Esa sería parte de este mensaje de las progresiones. Pero yo sé que tú también, que ahora estás de hecho trabajando para tener el level 3, que es un nivel avanzado de entrenador de CrossFit, hablan también mucho de las progresiones, me imagino. ¿Cuál es la progresión adecuada para una persona? El escalamiento. Sí, sí, realmente. De hecho, ahora se está diciendo que todos, sin excepción, tenemos que escalar. Todos tenemos que buscar el escalamiento en el que podamos darle más intensidad a la cosa, al entrenamiento. Y no solamente con dolores, porque al final lo que dices tú es muy, muy cierto. Tu peso muerto podrán ser 250 kilos con una espalda curva, como gato así engrifado, pero si lo haces bien activo y con una mecánica correcta, podrán bajar a 180 kilos. Muy grande la diferencia. Y ahora se está yendo a ese discurso en el que los entrenamientos que se publican, que se hacen, son más para personas o atletas avanzados. Y no así tampoco queremos diferenciar a personas de otras, sino que al final son capacidades que tenemos que son distintas. Simplemente todos tenemos capacidades diferentes y debemos buscar siempre trabajar en nuestro límite o en nuestro nivel, que no tiene nada que ver con el nivel del que tengo al lado y nada que ver con el nivel que tiene la persona que yo sigo en Instagram, en redes sociales, que es un cáncer, yo creo, de las redes sociales que nos hacen compararnos constantemente, que al final no sirve de mucho porque cada uno tiene su camino y yo me he dado cuenta que ya al pasar de los años, y yo en mi caso tengo 38 años, voy avanzando, sin embargo, mis retos o mis metas son diferentes. Ya ahora yo, por ejemplo, no quisiera levantar un snatch con 120 kilos, sin embargo, mi RM, que son 100 kilos, quiero moverlos mejor. Lo mismo en el clean y jerk, lo mismo en los pull-ups, yo quiero tener sensaciones de las que estoy moviéndome mejor, que no quedo tan adolorido, que en unos pull-ups
en un WOD de pull-ups o en una ronda de keeping pull-ups, no quede con el bíceps resentido, sino que quede más con mi centro cansado. Mi bíceps se va a agotar, pero que no se active, que no se agote antes. Lo mismo en una barra, que mi movimiento sea más fluido y que trabaje de mejor forma o más eficientemente. Y aunado a eso, otras personas que no tienen esta capacidad de hacer los mismos movimientos, que son avanzados también, que tengan un estímulo similar. Si no puedo hacer pie a barra, bueno, voy a mantener mis hombros lejos y voy a subir las piernas hasta donde pueda hacerlo seguido, manteniendo esos hombros lejos. Porque lo más típico es que quiero llegar arriba, pero estoy con hombros arriba, estoy mirando hacia arriba y estoy trabajando netamente el abdomen, solo abdomen. Al final, tiene que ser un movimiento integral, tiene que ser un movimiento completo. Y mediante ese progreso, mediante ese proceso, yo o la persona después va a poder dominar movimientos más avanzados. Entonces, y lo que tú dijiste de la lesión es muy importante a mi criterio, porque si hay una persona que está lesionada, el dolor te va a enseñar a moverte mejor, te va a obligar a moverte mejor para que no exista ese dolor. Entonces, si tú después de eso atraviesas todo ese proceso de recuperación, evitando movimientos que te duelan, por supuesto, en ese está el trabajo del entrenador, que tiene que ser capaz de modificar esos movimientos sin perder el estímulo. Ya después de eso tú vas a ser una persona más fuerte, vas a poder entrenar mejor y vas a volver, de hecho, mejor. O sea, vas a tener un nivel más alto. Que a eso quiero llegar, como que al final, y lo estoy viendo también en personas que el progreso es infinito. Porque si bien antes levantabas 100 kilos, pero lo levantabas mal, ahora estoy levantando 80 mejor, pero más adelante podéis levantar 100 de nuevo y hasta más. Y no solamente con movimientos con barras, sino con todo. Entonces, al pasar de los años nos volvemos más inteligentes, entrenamos mejor y nos movemos mejor. Obviamente el ego hay que saber identificarlo, porque no es algo malo el ego, al final es identificar cuando es el ego quien está dominándonos, que nos está guiando a, oye, pero si el otro también levantó esto, ¿yo por qué no puedo? Dale, si puedes, sí, pero te va a romper la espalda, pero no importa, si tú puedes. Y no es por ahí, yo creo. Sí. No es por ahí el camino longevo. Si tenemos que pensar en el camino largo, en que queremos seguir haciendo esto por mucho tiempo. Sí, esa es nuestra propuesta. De hecho, por eso haremos una serie de 30 publicaciones. Dentro de ellas van a haber live, van a haber reels, van a haber fotos, apuntando a lo que nos acaba de decir Mike, que es lo que promovemos como Philadelphia Strength, que es rendimiento y durabilidad, las dos cosas a la vez. Rendimiento, va a llegar ese rendimiento si te estás moviendo de buena manera. Quizás el tiempo va a ser variado en cada uno. Hay personas que progresan muy rápido también de este camino, pero si es más lento, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el apuro de lograr algo que te va a estar rompiendo? Esa es la pregunta. Y la propuesta es tener siempre en vista 10 años más. Ten siempre en vista 20 años más. Lo que estoy haciendo me está haciendo más fuerte ahora, pero no allá, o me está haciendo fuerte ahora y también a ese Seba del futuro, a ese Mike del futuro, a esa de las personas que están conectadas. Gracias a los que nos acompañaron aquí en la llamada, los alumnos que están ahí trabajando junto a nosotros, y también a las personas que están en el live de Instagram. Si quieren recibir estos videos de ejercicios que te pueden ayudar con el dolor de hombro, desde la regulación del sistema nervioso hasta los openers, escríbenos un mensaje por interno y te haremos llegar esa lista de videos que te pueden ayudar muchísimo a manejar ese dolor, resolverlo en muchos casos, o también tener un buen comienzo de un buen proceso
de fortalecimiento. Lo que queremos es ser más fuertes, ¿sí? Queremos ser más fuertes en esto que nos gusta, que es hacer deporte, el deporte del fitness o cualquier otro deporte. Mike, gracias por conectarte. Nos estaremos viendo entonces por este camino muy pronto, por este medio. Sí, sí, muy agradecido también a todos los que se conectan y que nos siguen. Y nada, aportarles en lo mayor posible va a ser, yo creo que siempre ha sido lo nuestro y que llegue, que se masifique esto, que les guste, que también propongan. Ahí creo que uno decía el Mario de dolor de rodilla, de, no sé, de muñeca, de cadera, no sé, cualquier cosa que surja, también podríamos aportar en eso, así que a seguir, ¿no? Vamos a irnos parte por parte, vamos a irnos ahí segmentados, pero siempre uniéndolo porque no hay forma de separarlo. Gracias, Claro. amigos. Fuerte abrazo. Estamos en contacto. Chao, chao. Chau, chau. Buenísimo.